que al final de esta semana yo creo voy a empezar a subir todo el material para que también si quieren revisar, repasar algo de las sesiones anteriores o de esta sesión, lo puedan ver también en el canal de YouTube de Pensar en Red. Bueno, su pequeña introducción, hay harto para conversar esta última sesión, así que te dejo, Tamara, eh, con la presentación. Bueno, hola a todos y todas. Ahí dejo mi correo por si tienen alguna consulta, comentario de estas sesiones, de las anteriores. Es techibay@gmail.com. Bueno, no sé si hay gente nueva o somos los mismos de antes. Si es la primera opción, me presento muy brevemente. Me llamo, bueno, Tamara Chivey. Soy licenciada en Filosofía en la Universidad de Alberto Hurtado. Ahora hace poquito hice un diplomado en Filosofía y Transformación Digital en la Católica. Y ahora actualmente voy a empezar a hacer un doctorado en Filosofía, viendo el tema del concepto de información, que es un poco de cómo llegué a estos temas, este tema de la informática y de la cibernética, que fue más bien con mi tesis de pregrado, etcétera. Entonces, bueno, aquí les comento un poco una recapitulación de qué fue lo que vimos en la primera y la segunda sesión. Estas dos sesiones giraron en torno al concepto de información y comunicación para autores de la segunda mitad del siglo XX. Y en la primera sesión vimos a Claude Shannon y Warren Weaver con la teoría matemática de la comunicación, donde nos detuvimos en el concepto de información como probabilidad estadística, ¿ya? Dentro de un conjunto finito de mensajes o de probabilidades, si se quiere. Entonces, también vimos el modelo de comunicación, que lo voy a subrayar un poco cuando veamos las críticas de Gilbert Simondon a la teoría matemática de la información, que el modelo de comunicación era un modelo lineal que había una transferencia de un punto a otro punto, de un emisor a un receptor, que también vimos que tenía similitudes con el concepto de Jacobs, o sea, con el modelo de comunicación de Jacobson. También vimos que el canal era relevante en este modelo de comunicación, y sobre todo porque tiene que distanciarse lo más posible de cualquier tipo de interferencia o ruido. Entonces ahí vimos que el factor de ruido también es relevante en la teoría matemática de la comunicación. Y por último, hablamos un poco acerca de que esta teoría no es una teoría semántica, sino más bien es una teoría que considera la información como una magnitud, como una cantidad que es cuantificable, ya que corresponde a una fórmula matemática. Bueno, entonces eso vimos en la primera sesión, y luego en la segunda sesión, el lunes pasado, pudimos establecer un vínculo, una transición entre dos cibernéticas. La primera sería la de Norbert Wiener por el año 48-50, que era como paralelo a la teoría matemática de la información, en donde vimos el concepto de información que refería al contenido de lo que es intercambiado con el entorno, y el concepto de feedback, que tenía que ver con la propiedad de la información de ajustar este intercambio con el mundo exterior. Entonces, después vimos la segunda cibernética, vimos solamente a los autores de Varela y Maturana, hay otros autores, como mencioné en la sesión pasada, con el concepto de autopoiesis, que lo que hace es definir al ser vivo. Esto lo hicimos a través de un texto que se llama ¿Qué es la autopoiesis? De Raceto y Ramos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a hacer dos cosas principalmente. Lo primero es ver las críticas que tiene el filósofo francés Gilbert Simondon a la teoría matemática de la comunicación y a la cibernética. Entonces aquí nos vamos a centrar en tres críticas. La primera es respecto al modelo de comunicación, la segunda
es respecto a, digamos, la recepción y la amplificación como virtudes. Y por último, vamos a profundizar un poco más en una crítica que tiene que ver con el factor no probabilístico, que eso es algo que les voy a explicar más adelante. Y luego, en la segunda parte, vamos a estudiar dos ejemplos. El primero es el del WhatsApp como comunicación lineal, y el segundo tiene que ver con la realidad virtual, con esta idea de metaverso, pero específicamente con la noción de feedback, que es la noción que me interesa como que apliquemos en estos ejemplos. Entonces, primero, ya, les comento algunas diferencias entre estas dos teorías, la teoría matemática de la información y la cibernética, para que luego pasemos a las críticas de Simondon. Entonces tenemos que, con respecto a el punto del foco de la comunicación, la teoría matemática de la información pone foco en el emisor y en el canal, como les venía comentando en la recapitulación. La cibernética, por otra parte, pone foco en el emisor y en el entorno. Este elemento que incorpora, que es el entorno, va a ser como algo, digamos, más, algo novedoso si se viene planteando su filosofía desde la teoría de la matemática de la información. La, el área es otro punto de diferencia porque la teoría matemática de la información se dedica más a las ciencias físicas y a las ciencias ingenieriles, si queremos, mientras que la cibernética es más a las ciencias naturales y las ciencias humanas. Y por último, con respecto a la aplicación, vemos que el campo de la teoría matemática de la información es más acotado, pero en realidad Shannon quería centrarse específicamente en las transferencias de señales, lo que se conoce como telecomunicaciones, los teléfonos de esa época, etc. En cambio, la cibernética apunta a un espectro más amplio, son los animales, las máquinas y los seres humanos. En ese sentido, tienen digamos como que hay más pretensión en su proyecto. Entonces, estas son, ya voy a comenzar con las críticas de Simondon a la teoría matemática de la información y a la cibernética. Entonces, partamos primero por el modelo de comunicación. Bueno, esto, si estuvieron en las sesiones pasadas, estos esquemas les van a resultar conocidos. Entonces, lo que yo quiero hacer es un paralelo en torno al modelo de comunicación, por un lado, Simondon, que sería el del lado derecho, y por el otro la teoría matemática de la información, que también incluye de cierta forma la cibernética. Entonces, para ilustrar estas diferencias, voy a usar esos dos esquemas que aparecen en la pantalla. Y el primer esquema, que es el de la teoría matemática de la información, que aparece en el artículo Una teoría matemática, o sea, perdón, una teoría matemática de la comunicación, es un sistema que consta de 5 partes, como pueden observar. Una fuente de información, un transmisor, el canal, el receptor y el destino. Entonces, la fuente es la encargada de producir los mensajes que van a ser comunicados. El transmisor garantiza la adecuada transmisión de la señal. El canal sería el medio. El receptor reconstruye el mensaje de la señal, pues hace, digamos, la misión inversa al transmisor. Y por último está el destino, que es la persona o artefacto electrónico que es destinatario de esta señal. Entonces, este esquema, como vimos, es relativamente sencillo y fácil de comprender. En cambio, Simondon nos presenta un esquema un tanto más singular, que es el que aparece a la derecha, el cual incluye tanto a seres humanos, animales, máquinas, moléculas, enzimas, cristales, etc. Entonces, el esquema centrado en el emisor y el canal que proponía Shannon y Weaver es insuficiente para Simondon. En contraposición, este pone, digamos, propone un diagrama del funcionamiento del relé eléctrico para los diferentes procesos de información, que es el que aparece en la diapositiva. Entonces aquí, bueno, esta imagen yo la saqué de un artículo de Claudio Celis,
y tiene 4 elementos, como pueden ver. Está A, que es una señal de baja energía, está B, que es una bobina electromagnética, C, que es un interruptor, y D, que sería un sistema, un segundo sistema metastable. Entonces, este diagrama representa al receptor de la información que ingresa por el punto A y sale por el punto D donde ocurre la transformación energética. ¿Se acuerdan que con Simondon veíamos que la información para Simondon era las transformaciones energéticas que afectan de alguna forma al receptor? O sea, cuando estas transformaciones afectan al receptor es que hay información. Entonces la explicación de este esquema es como la siguiente. Una señal de baja energía entra en A, que sería, por ejemplo, 5 volts, que entran en A. Luego se acumula la energía en la bobina electromagnética, que sería B, y producto de ese almacenamiento de energía, la bobina electromagnética acciona, carga y moviliza un interruptor, que sería C, que permite la activación del flujo notoriamente mayor en el segundo sistema. Por ejemplo, 220 volts. Entonces, vemos cómo de 5 volts se amplifica la energía a 220 volts. Entonces, aquí en palabras de Celis dice, cito, se puede controlar una serie de interruptores de un sistema de gran carga energética, 220 volts, a través de una muy baja señal, por ejemplo, 5 volts. Esto posibilita a su vez controlar a distancia una serie de interruptores. Entonces, este sistema permite que el flujo de energía se desplace a través de estos 4 elementos y se amplifique. Entonces, Simondon con esto reemplaza el esquema como básico de la comunicación que el que tenemos al lado izquierdo por el del transitor eléctrico en el que fluye energía potencial que refiere precisamente al flujo de información. Entonces, lo importante de esta analogía es entender que toda cosa, molécula, ADN, aparato electrónico, animal, ser vivo, que posea energía, funciona y opera esquemáticamente hablando de acuerdo a este diagrama. Entonces, este diagrama le sirve a Simondon para explicar conceptos como información y modulación, por ejemplo. Aquí quiero mencionar unas consecuencias que menciona Celis en este artículo, de las cuales yo voy a rescatar 3. Él menciona más. En primer lugar, que enfatiza la idea de la transformación energética activa a un receptor. O sea, que la transformación energética activa a un receptor. Entonces, este punto hace referencia a la crítica que Simondon establece a la teoría matemática de la información y a la cibernética por centrarse en el canal y el emisor y no otorgarle como un rol más relevante al receptor. En segundo lugar, señala Celis que este sistema opera una modulación amplificadora. Entonces, aquí es relevante mencionar que Simondon distingue entre 3 tipos de amplificaciones. La primera es la amplificación transductiva, que lo que hace es el flujo energético, digamos, que se propaga eh, de manera, ay, como, se propaga de una manera que no se puede controlar, ¿ya? Como por ejemplo un incendio en un bosque, ¿ya? El incendio del bosque uno no lo puede controlar. Después hay una amplificación que es la amplificación moduladora, que lo que hace es que este flujo energético sí se puede controlar. O sea, es como un incendio en el bosque que efectivamente se puede controlar. Y por último está la amplificación organizante, que es una síntesis de las dos anteriores. Entonces, así es como funciona un poco este relé eléctrico. Digamos porque de una señal débil modifica un estado energético considerablemente mayor. Bueno, en tercer lugar, y esta es la última consecuencia, este relé eléctrico nos permite comprender que la información es producto de una disparidad energética. Ya el segundo sistema, que sería o sistema metastable, está en continua disparidad energética. Por ello, la información funciona como señal transformadora porque resuelve la disparidad ya presente en el sistema metastable a través de una modificación del sistema de aislamiento interno. Bueno, entonces,
este es un poco, el modelo de comunicación sería la primera crítica que tiene Simondon a la teoría matemática de la información. Ahora vamos por la segunda, que es con respecto a la operación de recepción, digamos como que se desprende un poco del modelo de comunicación y tiene que ver también con la amplificación, que era lo que yo les comentaba un poco en esta primera crítica. Entonces, está digamos que hay una crítica a la teoría de la información, que la teoría de la información se limita al análisis del mensaje y su transmisión, ¿ya? Por tanto, para Simondon, la recepción es algo totalmente imprescindible. O sea, si no hay recepción, la información sería nula. Como ven en esa figura, tenemos una señal de activación que activa, digamos, 5 volts, que luego lo hace que la energía se expanda y se amplifique a 200 volts. Entonces, la amplificación, digamos que tiene la capacidad de transformar la energía potencial de un sistema. Lo que hace es que activa esta energía potencial y la energía potencial se expande consecutivamente por el sistema. Y dependiendo de qué tipo de amplificación, es si la energía potencial se va a seguir expandiendo moderadamente o más bien moduladamente, transductivamente o organizativamente. Entonces, la amplificación implica una efectiva incidencia sobre la realidad. Y aquí vemos que entonces hay un nuevo énfasis, que antes la teoría matemática de la información era emisor-receptor, y Simondon ahora lo lleva a receptor amplificador. Ya. Entonces, ahora podemos pasar a la tercera crítica, que, en la que me voy a detener un poco más, que se le denomina factor no probabilístico, y les voy a explicar ahora por qué. Entonces, para lograr el propósito de la axiomática de la ciencia humana, lo que estuvimos viendo en la sesión pasada, esta teoría que para Simondon tiene dos pilares, que es la información y la energía potencial. Entonces Simondon presenta la hipótesis acerca de la cualidad o tensión de información, ¿ya? Esto del factor no probabilístico es similar, o sea, digamos, es análogo a la cualidad o tensión de información. Son los mismos, el mismo fenómeno dicho de formas distintas. Entonces aquí cito a Simondon, dice, la tensión de información supone una transformación en el sistema y opera en relación con el dominio informable metastable, que encierra en la adquisición de la forma una modulación. Cierro la cita. En efecto, esta hipótesis establece que la información tiene la propiedad de desplegarse a través de un dominio y de ordenarlo. Entonces la ventaja de esta hipótesis es que Simondon a través de ella incorpora un elemento cualitativo que la teoría matemática de la información y la cibernética no habían previsto, pues digamos que ellas solamente concebían la información como una cantidad o como una magnitud. Entonces, aquí cito a Simondon la teoría, que es una parte de la cita, de la primera cita que aparece en la diapositiva. La teoría de la información no se puede aceptar sin modificación en el dominio psicosocial, ya que en dicho dominio habría que encontrar algo que permita cualificar la mejor forma como siendo aquella que posee el grado más alto de información. Y eso no puede hacerse a partir del esquema negentrópico de la investigación probabilística. Y ahí viene la parte que está en la diapositiva, que dice, dicho de otro modo, habría que suministrar un término no probabilístico a la teoría matemática de la información. Aquí Simondon, cuando habla de teoría matemática de la información, en realidad él se refiere tanto a la teoría matemática de la información como a la cibernética. Entonces, con esta incorporación del factor probabilístico al concepto de información, se produce un vuelco en cómo se venía trabajando tradicionalmente, cómo venían trabajando tradicionalmente la teoría matemática de la información y la cibernética. Entonces Simondon nos habla de una cualidad de información o una tensión de información que activa una transformación en el receptor de un sistema dado. Esto quiere decir, y es la segunda cita que aparece en la diapositiva,
La tensión de información es proporcional a la cantidad que tiene un esquema de ser recibido como información por receptores no definidos de antemano. Es decir, la tensión de información se define a partir de la activación de la señal en el receptor donde produce allí una transformación. Es decir, esta hipótesis de la tensión estaría hablando específicamente de la transformación energética, que es lo que se produce o lo que ocurre en el sistema receptor. Entonces, para explicar el término no probabilístico, Simondon nos entrega un ejemplo sobre la energía eléctrica, donde encontramos un factor de cantidad que refiere a la intensidad multiplicada por tiempo y un factor de cualidad que sería la diferencia de potencia entre los bornes de la fuente. Entonces, la teoría de la información mide la cantidad de información existente entre el emisor o la fuente, digamos la fuente emisora, y el canal receptor en magnitudes. Mientras que Simondon introduce un plano cualitativo, que sería esta hipótesis de la tensión, que refiere exclusivamente a las transformaciones energéticas. Entonces, eh, ya hemos visto un poco, recapitulando cómo funciona la teoría matemática de la información, cuáles son los principales principios de la cibernética, primer orden, segundo orden. Entonces, este recorrido, también vimos, bueno, ahora recién las críticas de Simondon hacia la teoría matemática de la información y la cibernética, y este recorrido nos deja algunos conceptos. Entonces, yo lo pienso de la siguiente forma. Tenemos dos conceptos de la teoría matemática y dos conceptos de la cibernética. Por una parte está el concepto de probabilidad que está relacionado a la información. ¿Ya? Entonces, la información es una probabilidad estadística. Por otra parte, tenemos el modelo de comunicación lineal, que era el esquema que tenía Shannon, que propuso Shannon en su artículo y que después, el 49, salió en el libro junto a Warren Weaver, que es el que mostré recién. Que es muy particular porque tiene un comportamiento lineal, o sea, es de izquierda hacia derecha, digamos, tiene una dirección única. Por otra parte, con la cibernética tenemos el concepto de retroalimentación, que recordando un poco era la propiedad de la información de ajustarse con el medio ambiente. Ya, por ejemplo, tenemos un emisor, tenemos un receptor, y el emisor envía un mensaje al receptor, el receptor toma ese mensaje, lo modifica y retorna al emisor. Entonces, ese mensaje con modificaciones, digamos que es como el efecto de la retroalimentación. Y por último, tenemos un concepto que también va a ser importante a la hora de aplicar, eh, digamos, a ejemplos concretos, que es el concepto de autorregulación, que está también, al igual que retroalimentación, está en diálogo con el entorno, porque digamos que la autorregulación es lo que hace que el sistema sobreviva, no, digamos, no se autodestruya, eh, que perdure en el tiempo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es tomar estos conceptos y buscar cómo estos conceptos nos ayudan a pensar fenómenos digitales, actuales, de la era digital o de la contemporaneidad que estamos viendo. Entonces, para eso, les propongo el primer caso, si se quiere, que es el de la comunicación lineal. Ya, aquí es un poco restrictivo porque yo pongo el ejemplo de WhatsApp. Eso sí, hay que considerar que este ejemplo nos sirve para como el fenómeno de los grupos, por ejemplo. Ya como que serviría solamente para una conversación con una persona, que es más bien como ocurría con los teléfonos antiguos, cuando uno mandaba un SMS. Entonces, aquí rescato un ejemplo de Pablo Rodríguez, que está en Las palabras de las cosas, y también aparece si no mal recuerdo, en Historia de la Información, que dice lo siguiente. Dice, cuando, cuando se escribe cuando se escribe Q para significar que,
cuando uno abrevia la palabra, se está asumiendo que la letra Q es información, ya que no se puede predecir su aparición antes de ser escrita, aunque hay elementos para suponer que pueda aparecer si su antecedente es te digo. O sea, te digo que. Pero te digo tiene otras posibilidades de acompañamiento. Ahora bien, luego de la Q, la letra U no tiene ningún valor informacional porque en castellano la U siempre acompaña a la Q. Y la letra E solo es una de dos opciones posibles después de la U, siendo la otra I, pero en ese caso se necesitaría otra letra porque ki puede ser algo en francés o italiano, pero no en castellano, entonces ahí no estaría funcionando. Dicho de otro modo, la única palabra en castellano que puede tener tres letras, comenzando con la letra Q, es que, de manera que escribir Q, luego un espacio y luego otra palabra equivaldría, digamos, a un que. Ya, entonces aquí aparece algo similar a lo que ocurrió eh, con los ejemplos que vimos en la primera sesión. Entonces, tenemos el primer ejemplo, que es el del cuervo de Alan Poe, perdón, que dice Nevermore, y nosotros sabemos qué es eso lo que va a decir. Entonces, en ese caso, como ya sabemos de antemano, no hay información. En cambio, por ejemplo, en el caso de una moneda, un lanzamiento de una moneda, cuando uno lanza una moneda, hay una, digamos que la probabilidad es equiprobable en el sentido de que hay tanta probabilidad que salga sello como que salga cara. Entonces, en ese caso, sí hay información. Y, y eso es un poco lo que ocurre con el mensaje que menciona Manolo, o sea, perdón, el ejemplo que menciona Pablo Rodríguez, en el cual la letra Q, digamos que aporta información. Entonces hay una medida probabilística que está actuando en ese fenómeno. Eh, Otro concepto que también es... y lo otro que también tenía que mencionar es que, claro, lo vemos que en el WhatsApp, en las comunicaciones que hay como de celulares, que son mayormente de celular, hay una comunicación que es lineal, que es de un emisor a un receptor. Entonces, por eso sería un buen ejemplo para hablar de este término del modelo de comunicación lineal. Entonces, otro concepto que también es relevante y lo quiero ilustrar con dos ejemplos, bueno, es esto de la retroalimentación, y para eso voy a hablarle un poco acerca de esto de la realidad virtual. Entonces, hay un filósofo argentino que se llama Diego Levis, eh, que dice que el realismo es un entorno virtual, o sea, que el realismo en un entorno virtual está determinado por la resolución y fidelidad de la imagen, es decir, que la imagen sea lo más similar o parecido a la realidad misma, los objetos que aparezcan en esa imagen. Y la segunda es la reproducción de las propiedades de los objetos y de los escenarios virtuales. Entonces, para esto menciona tres cosas que son relevantes. Una es la reacción de los objetos, ¿ya? Y aquí Levis dice que deben reaccionar del mismo modo que lo haría el objeto real en el momento de sufrir cualquier tipo de manipulación. Entonces, de nuevo, siguiendo con esta línea, este principio, que es que la realidad virtual sea lo más parecido a la realidad presencial, si se quiere. Entonces, otro término que también es relevante es la interactividad, donde el usuario debe poder moverse y actuar en el entorno virtual de un modo intuitivo y en tiempo real. Y por último, tenemos el concepto de feedback, que él lo menciona, hoy dice feedback o respuesta sensorial, digamos que lo acota más a los sentidos, en donde el usuario debe poder percibir tanto la firmeza o elasticidad del objeto virtual como el resto de los indicadores táctiles y propioceptivos. Entonces la escena virtual no debe ser silenciosa, sino que debe incluir muchas eh, sensaciones auditivas y sensaciones que tienen que ver también con los canales sensomotores que se están activando con este dispositivo digital.
que serían las gafas o los lentes. Bueno, entonces, eso por un lado, y por otro lado, Horrocks, que es un filósofo que estudia a McLuhan, define realidad virtual, según McLuhan, como la condición ontológica y epistemológica de un cómo sí. Entonces, esta experiencia del cómo sí puede verse intensificada por la calidad y la cantidad de la información, lo cual presenta una conexión con los estímulos perceptivos que el usuario vive y experimenta condicionado por este artefacto digital. Entonces, en la medida en que el sujeto interacciona con la tecnología virtual, puede sentirse parte de su entorno virtual como si fuese parte de la propia realidad. Así, la interacción entre información, que sería como el mundo virtual, y las respuestas sensomotoras es el principio de la experiencia que puede vivirse de manera intensa y tan intensa como la realidad misma. Entonces, todo lo anterior, digamos, lo que dice Lewis, lo que dice Horrocks, contribuye, estas cosas contribuyen a una sensación de inmersión, que ese otro concepto que es relevante en la realidad virtual, la inmersión, en la cual el sujeto se siente presente en el mundo virtual a través de los sentidos, virtual, auditivo, táctil, etc. Entonces, mientras más sentidos estén involucrados, mayor es la sensación del cómo sí que se experimenta. Entonces, voy a finalizar con el metaverso, que es algo que, bueno, es algo reciente. Eh, digamos que el líder de Facebook decidió cambiar el nombre de Facebook a Metaverso, Meta, en su versión abreviada, pero digamos que esto es un proyecto que tiene mucho más fondo, es como algo muy innovador y juega con esto de la realidad virtual. Entonces, es como, o sea, lo que menciona el líder de Facebook, bueno, de Meta, es que la gente, los usuarios, van a poder tener reuniones, van a poder trabajar, van a poder jugar con este dispositivo en un mundo virtual, como si fuera el mundo presencial, y hacer distintos tipos de actividades, y comprar, etc. Entonces, aquí, siguiendo a un sitio que se llama Nordstrom, citan a un investigador de videojuegos y mundos virtuales que se llama Edgar Castronova, y mencionan tres características que son esenciales para el metaverso. Entonces, la primera es la interactividad, donde el usuario debe poder establecer comunicación con otros usuarios y también con el entorno digital del metaverso. Entonces, es decir, en palabras de este autor, tiene que poseer la mayor capacidad de influir sobre objetos y usuarios. O sea, no es que solamente el usuario reciba información, sino que el usuario también tiene que afectar de alguna forma el mundo virtual. Otra característica es la incorporeidad. Entonces, el universo del metaverso elimina el espacio físico al cual estamos acostumbrados y lo reemplaza por elementos que constituyen la interacción. Y como dice Castronova, por nuestro propio avatar que representaría nuestra identidad. Por último, hay una tercera característica que es la de la persistencia, y que es una regla que tiene relación con la capacidad de inmersión que el entorno virtual produce en el usuario a través de la convergencia entre distintas tecnologías que hacen sentir una sensación de continuidad. O sea, yo, por ejemplo, que si una persona se conecta un día a una actividad en el meta, esa actividad pueda tener una continuidad en el tiempo. Por tanto, adquiere también un sentido para el sujeto, que va más allá del mundo virtual o de la experiencia virtual. Entonces, aquí les lo resumo un poco para entender por qué el feedback y la autorregulación pueden ser importantes en este tipo de fenómenos. Es que, bueno, el sujeto tiene distintas actividades que puede hacer en este mundo virtual. Trabajar, jugar,
hacer ejercicio, socializar, puede comprar también, ¿ya? Pero siempre son actividades que están en relación con el entorno virtual y eso implica con los objetos virtuales, ¿ya? Entonces, esta relación que hay entre el sujeto y el entorno virtual es el feedback, porque el entorno virtual le tiene que entregar algo al sujeto, si no la experiencia, digamos, virtual del sujeto no lo no produciría la inversión que produce. Entonces también tiene que haber un factor que autorregule esa relación, ¿ya? Que, por ejemplo, el sujeto no se le pase, no se le escape de las manos cierto contenido virtual. Un ejemplo también de autorregulación es cuando uno carga, por ejemplo, el aparato, el celular, o cuando carga cualquier tipo de aparato tecnológico, y el cable está hecho de tal forma de que la energía que entra al celular, al artefacto tecnológico, al notebook, lo que sea, no sobrepase cierta cantidad de energía, porque si no, digamos que podría destruir al artefacto, lo podría hacer colapsar. Entonces, bueno, ahí vemos cómo se mueve un poco esto del feedback, de la autorregulación. Yo creo que en realidad lo podemos dejar para la conversación, para las preguntas. ¿Cómo ven ustedes cómo trabajan los conceptos de feedback, de autorregulación, de probabilidad, modelo lineal? Eso. Gracias, Tamara, por tu presentación. Eh, Ahí puedes ver ya a todos en la reunión. Bueno, em, bien interesante todos los puntos que abordaste y cómo se puede como vincular con estos conceptos. Y quería dejar ¿cómo se llama? El micrófono abierto para que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, un alcance que lo pueda hacer. Em, sí, Cristina. Sí, la verdad es que mientras te escuchaba me surgió una duda que no sé si la voy a saber formular bien porque igual la mayoría de los conceptos son bastante nuevos para mí, pero me surgió la duda de si hay algún espacio así como vacío, como si se puede dar algún espacio en el que no haya información. O sea, porque, por ejemplo, tú pusiste en su minuto el ejemplo del cuervo, pero si bien no habría una información intencional, el hecho de que el receptor de alguna manera igual está siendo afectado, finalmente habría algún tipo de información. Entonces, en base a eso me surgió la duda de si puede existir algún espacio como vacío de información, si eso es posible y cuál sería. Ya. Muchas gracias, Cristina, por tu pregunta. Bueno, yo imagino que, es que de partida hay que ver qué definición estamos entendiendo por información. O sea, porque de acuerdo a cómo la definimos, es que quizás para un autor, por ejemplo, para Simondón, podría no haber información en el canto del cuervo de Alan Poe. Pero, por ejemplo, quizás para otro autor, no sé, Floridi, por ejemplo, que habla de información semántica, de datos bien formados, etcétera, quizás en ese ejemplo sí hay información. Entonces, cuando la información se entiende como información semántica, como información que tiene un significado y un sentido para un sujeto, ¿ya? Yo creo que desde ese punto de vista, ahí es más fácil no encontrar espacios sin información. O sea, como que digamos, porque todo tiene un significado, a fin de cuentas. Cada signo que hay, o digamos, todas las cosas que uno hace en el día, van adquiriendo un sentido y una significación. Y eso a la vez es un tipo de información. Entonces, en ese sentido, yo creo que para ese tipo de teorías, eh, encontrar lugares, espacios vacíos, es como difícil. Pero para
teorías como la de Simondon y quizás también un poco para la teoría matemática de la información, encontrar espacios donde no hay información es cosa de decir que es como, por ejemplo, si, no sé, con la teoría matemática de la información, si algo no se puede medir o no responde a una fórmula específica matemática, ya no sería información para esa teoría. Entonces, esa pregunta, bueno, además de ser bien compleja, es una pregunta que se tiene que responder como teoría por teoría, porque hasta el momento, con respecto al concepto de información, no hay ninguna teoría que unifique todas las teorías anteriores. Ya, entonces que podamos decir, ya, ok, entonces de acuerdo a este autor, se unificó todos los conceptos de información y por tanto podemos decir que no hay vacío, o sea, que en el vacío digamos que siempre va a haber información o que no va a haber información. Entonces, eso yo diría que habría que ir como teoría por teoría. Súper, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera plantear alguna pregunta, comentario? Bueno, yo voy con una pregunta que es que entiendo un poco o sea, el ejemplo de Pablo Manolo con respecto a esto de la Q eh, y esto, la vinculación entre información y probabilidad, por así decirlo, que entre mayor como, o sea, como que si es demasiado evidente el outcome, como que en ese sentido no hay información, si es que entendí bien, me cuesta un poco manejar estos conceptos. Pero quería preguntarte de forma bastante general, quizá hay muchas cosas que me estoy saltando, pero ¿cuáles son las consecuencias o qué significaría para esta teoría que la información esté definida por este grado como probabilístico? Como que cambia, cómo cambia la definición de información si es que se mide en relación con en este factor probabilístico. Ya. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo veo que a ver, con respecto a la teoría matemática de la información, que la información se defina a partir de la probabilidad, es algo que lo determina de cierta forma, ¿ya? Y es que esto, digamos que eh, el número que se está evaluando tiene que ser cuantificable de cierta forma, ¿ya? O sea, corresponde a una magnitud o a una cantidad. Entonces hay ciertas cosas que no pueden evaluarse, que no caen dentro de ese espacio de medición. Ujú. Ya, por ejemplo, no sé, por ejemplo, este mismo em, como que hay un parámetro como de cualidad que no se está considerando. ¿Ya? ¿Qué es lo que critica Simondon con respecto a la teoría matemática de la información y la cibernética? Que entienden la información como una magnitud, una cantidad, y entonces Simondon lo que hace es enfocarse en la cualidad, que sería esta transformación energética. Ujú. ¿Ya? Entonces, desde cierto punto de vista, es útil la teoría matemática de la información para hablar de fenómenos como, digamos, más de la ingeniería. ¿Ya? Em, por ejemplo, las telecomunicaciones, las centrales de teléfono en esa época, etcétera. Pero hay otros fenómenos como psíquicos, por ejemplo, que la teoría matemática de la información no podría abordar porque le falta este factor de cualidad o esta tensión de información que desde la perspectiva de la teoría matemática de la información no resuelve. Entonces, bueno, igual yo estoy, o sea, yo no creo que la teoría matemática sea como insuficiente, ¿ya? Sino que digamos que sirvió mucho para lo que estaba predispuesta, o sea, para el objetivo de la teoría matemática, que era efectivamente las transmisiones de un emisor a un receptor, de un Ujú. punto a otro punto. Entonces, eso sería como con respecto. O sea, que logra describir como de forma, o sea, logra cuantificar y describir de forma como asertiva otro tipo de fenómenos, pero cuando
pasa como el ámbito de los, por ejemplo, los fenómenos psíquicos, esa información, esa definición de información queda corta. Sí. Pienso, no sé, como, supongo que es como estar en la misma línea de ciertos como fenómenos naturales que también están definidos como por eso altos grados de información, como el tema, no sé, creo que pasa con el tema del ruido blanco o por ejemplo los fenómenos meteorológicos, que hay tantos factores de por medio y como la probabilidad de predecir el outcome de cada cosa es tan alta, o sea, es tan poco probable que son llenos de información, creo, no sé, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero me resuena esa clase de cosas. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Alguna pregunta? Max, anímate, que siempre haces comentarios tan interesantes. Tienes que encender tu micrófono, Max. A ver si logro. No, no, no. No. Está hablando, pero no puedo activar su micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. ¿No? ¿Que me mencionaban a mí recién? ¿O no? ¿O no? Sí, ¿Qué cosa? sí. Apelando a que si querías plantear alguna pregunta o no. Ah, sí. O sea, una cosa que me llamó la atención es el concepto de como sí. Eso, ahí veo que la fuente, se me olvidó quién es el autor que cita a McLuhan, pero Horrocks. ya, él habla dice que McLuhan habla de como sí en tanto un nivel ontológico como epistemológico. Sí, Así era, ontológico y epistemológico, sí, ¿o no? sí, sí. Bueno, que eso al tiro, eso de como si no sé si McLuhan al apelar a ese concepto lo recurre a los neocantianos o a Kant mismo. No exactamente neocantiano, porque lo que pasa es que eh, Hans Bachinger, que es el autor de la filosofía del como si, Sí, sí. no es exactamente un neocantiano, pero es un gran divulgador de Kant. ¿Eh? Y no sé si McLuhan lo toma directamente de él o del propio Kant, porque esta filosofía del como si se originó debido a todas las veces en que Kant usa esa expresión, el como si, el como si. Sí. No, continúa. Te interrumpí. No me has interrumpido, pero tú, eh, tuviste oportunidad de leer directamente a McLuhan sobre esto, ¿no? A McLuhan. ¿Cómo? ¿Si yo qué cosa? Si tuviste oportunidad de leer directamente a McLuhan No, no. relacionado con esto. Yo a McLuhan lo leí hace mucho tiempo, en el pregrado, así como cuando entré a filosofía, o tal vez antes, no sé. Pero lo leí con respecto a esto de como el medio es el mensaje, etcétera, que es como el típico postulado de McLuhan. Pero con respecto a esto, este es un autor que cita a McLuhan en un estudio que hace de McLuhan, que es sobre la realidad virtual, de hecho, o sea, es enfocado en eso. Pero la verdad es que yo no sabría decirte si McLuhan tiene una influencia kantiana o neocantiana. Yo, bueno, conozco a Hans Feichinger, que es este autor que habla acerca de la ficción, Sí. porque me tocó en una época de mi vida, me gustó mucho ese tema y lo estudiaba con el autoengaño, que era un fenómeno que me interesaba mucho en esa época. Ah, de eso fue lo que fuiste a exponer en Argentina, en Sí, Buenos Aires. ¿Eh? sí, Sí, ya. El otro sí, día pero me dijiste, sí. eso fue hace mucho tiempo, así como, no sé, como el 2016, 17.